informes negativos o con informes positivos. Eso es independiente. El informe es posible que no lo se vea. El informe del Parlamento, el informe del letrado. El informe del letrado, pues para una cosa dice una cosa y para otra cosa dice otra. Pero no, sin ningún tipo de picardía ni maldad. yo digo eso. Sí, tenemos la información de que se aprobó una ley, una proposición de ley que es de obligado cumplimiento. Y otra cosa que quede muy clara, porque aquí parece que al final el Parlamento de Navarra es el que pone y no quita la paga extra. Quien la ha quitado es el Partido Popular. Punto y final. Quien la ha quitado es el Partido Popular. Si se les permite, como suelo decir, como representante del gobierno en este ayuntamiento, me parece bien que efectivamente es que la paga extra la quita el Partido Popular. Primero, el Partido Popular jamás ha dicho que quita la paga extra. Otra cosa es que diga que no se va a pagar el diciembre. El Partido Popular tiene regulado cómo se va a cobrar esa paga extra. Creo que el gobierno de Navarra no habla de retrasar el cobro, creo que habla de suprimir la paga extra, cosa que el Partido Popular Se quitó. Esa palabra se quitó. ya, es que igual bueno, vosotros tenían otras intenciones. Sí. Menos. Bien, nosotros jamás hemos dicho de suprimir, sino que hemos hablado de otra cosa. Esto ya manifesté en el momento. Yo creo que la primera vez que se habló en este ayuntamiento del tema de la paga extra, yo iba a vuelto a repetir al alcalde, pero insisto, fue el primero que manifestó este concejal como miembro del Partido Popular. Aquí lo que hay que regular es cómo se va a cobrar esa paga extra. Porque eso no se ha regulado. Pero ni UPN, ni el PSOE, ni absolutamente nadie. Y esto mismo, los parlamentarios forales del Partido Popular lo han indicado en varias ocasiones. Lo que hay que regular es cómo se va a cobrar en el futuro. Porque lo que tiene regulado el Gobierno de la Nación no es de aplicación aquí porque las circunstancias no son las mismas con respecto al externario. Y ese es el gran problema. Y lo demás, UPN, PSN, Navais, Figueroas, etcétera, es jugar con la gente. La paga extra no se va a cobrar en diciembre. Se acuerde lo que se acuerde. Y creo que es una irresponsabilidad el intentar hacerle creer a la gente que la paga extra se va a cobrar. Supongo que si la paga extra no se cobra, los empleados de la Cámara, reitero, los empleados de la Cámara tampoco la cobrarán. Por solidaridad, evidentemente, y porque sospechosamente, o de forma sospechosa, el letrado mayor del Parlamento de Navarra dice que los que trabajan para la Cámara sí. Bueno, yo quiero decir, no, nosotros estamos por encima del bien y el mal porque trabajamos para la Cámara y por lo tanto nosotros sí tenemos derecho a cobrar. Pues tampoco. No sé si es con informe positivo o negativo o lo que usted quiera. El complemento, pues nada, ustedes pónganlo. Yo los hablamos a favor. Pongan el complemento en el Gobierno de Navarra y ese complemento se quedará para toda la vida. Y luego se cobrará la paga extra más el complemento. Estupendo para los trabajadores. Que si hacemos lo mismo en el Ayuntamiento de Burlada, estupendo también para los trabajadores. Es decir, y el problema que pretendía solucionar el Gobierno de la Nación y que de alguna manera soluciona, que es solucionar un problema de tesorería en un momento puntual en las administraciones públicas, y no se diga que las administraciones públicas no tienen problemas de tesorería, tienen todas, pues evidentemente con cosas como adelantarla de junio a diciembre, etcétera, no se va a solucionar. Y probablemente se haga. Y además siempre se seguirá debiendo una paga extra a los trabajadores. Que vuelvo a insistir, no está regulado como la van a cobrar. Y por lo tanto todas estas cosas, de mociones que se han aprobado en este ayuntamiento, de historias que se aprueban en el Gobierno de Navarra, ¿van a cobrar esto? No la van a cobrar. Y
me alegro. Yo no me alegro. Y si tiramos de actas, legislatura pasada, primera rebaja de sueldo a los funcionarios, por cierto, del Partido Socialista, los 5 concejales por aquel entonces del PP, PNPP, en esa transición que tuvimos ahí, votamos en contra del decreto foral por el cual se aplicaba la ley. Testimonial. Y se bajó el sueldo. Es decir, entonces, aquí estamos jugando. Yo creo que se está jugando con un tema muy serio y hay determinados grupos políticos que están haciendo de esto chiste. Chiste, porque no se va a cobrar. Y creo que soy el único que estoy hablando claro en este pleno, en este ayuntamiento. No sé si hay otros responsables políticos en otros ayuntamientos que hablan con la claridad que hablo yo. Y no me gusta que no se vaya a cobrar la paga extra. Pero si hay una ley estatal que es de obligado cumplimiento, pues es de obligado cumplimiento. Punto. Y el resto pues, es darle a la gente falsas esperanzas. Insisto, ya lo ha dicho alguno, el alcalde en este caso yo lo dije en su día. Lo que hay que regular es cómo se va a cobrar en el futuro. Porque si no se paga ahora, luego se va a cobrar. Igual hay un momento, un año, que se cobran 3. Supongo que las cosas estarán muy bien, pues igual también hay un poquito de solidaridad. Y dicen, no, ahora ya están las cosas bien, no la queremos. A ver, o se cede a... No sé, se puede hacer muchas cosas. Pero de momento, yo, si fuese funcionario, que por cierto me gustaría, tendría un problema. No cobrarla ahora en diciembre, sino a ver cuándo la voy a cobrar y cómo la voy a cobrar, porque eso es el verdadero problema. Por lo tanto, de verdad, seriedad. Aquí si queremos hablamos sin emociones. Que creo que hay una en este ayuntamiento, y también lo dije, que aprueba una moción en este ayuntamiento que dice que el ayuntamiento de Burlada va a pagar la paga extra en diciembre a los trabajadores del ayuntamiento. Yo le advertí que bueno, que muy bien, que no. Y creo que diciembre pasado mañana, y no. Alfredo. A ver, vamos a volver a la palabra concepto. Sobre todo a los portavoces de izquierda, no es la paga extra, es el sueldo, se prorratea en 14 pagas y es una 14ª parte del sueldo que trabajan los trabajadores. Entonces no es ningún extra, el sueldo se prorratea en su día, por cierto lo planteó Franco, 14 veces, y lo que se quita es un poder adquisitivo de una 14ª parte de lo que cobran los trabajadores. Y por otro lado, volvemos al concepto, es el concepto político de lo que es el tema de la solidaridad. Cuando hay una crisis, hay un concepto que siempre la pagan los mismos, los tontos. O sea, si hay dinero para rescatar a Bankia y a rescatar un montón de gente que tiene que estar en la cárcel, y no hay dinero para que el Estado use un crédito para pagar a los trabajadores del Estado. Otro tema del concepto, aquí cuando iban muy bien las cosas, Navarra tenía autonomía fiscal, teníamos la mega hostia, el gobierno. Ahora que no hay dinero, nos dice el Estado que no podemos pagar, hoy los navarricos. ¿Éramos muchos o éramos tantos o no somos nada? Por eso introduzco otro concepto. Independencia fiscal. Aquí pagamos, aquí decidimos qué hacemos con nuestro dinero. Es que hay que asumir. Bien. Yo creo que he sido bastante claro también. José Enrique. Sí. Ya, para acabar y dar también nuestra opinión, o por lo menos nuestra visión. Las notas que escribe Miguel Izu, que es a bien o a mal, creo que era mejor, peor, bueno, es un vocal del Tribunal Administrativo de Navarra, es decir, que tiene una cierta autoridad cuando él. Yo creo que era concluir una cosa que es la que aquí no se ha dicho, la que no se ha hecho, y que esa crítica yo la haría no solo al gobierno, sino incluso a los grupos parlamentarios. Nosotros, como ya sabéis que somos un poco huerfanitos, pues casi podemos decir que a nosotros no sé si nos representaría o no el Parlamento. Y yo creo que lo hemos visto además en la administración cercana. También es cierto que no se ha mantenido en todas, pero bueno, en Guipúzcoa se ha pagado, en la Diputación de Guipúzcoa se ha pagado. Y es pase foral, es decir, vale, hay una ley, supuestamente es de obligado cumplimiento, y digo supuestamente porque lo que hace unos meses, cuando hace unos meses alguien decía, el señor alcalde decía, hombre, a ver, yo lo que no voy a hacer es prevaricar. Estamos de acuerdo en que no queremos ver a nuestro señor alcalde encarcelado por prevaricación.
Pero no, esto es sincero, no tenemos ningún interés. Que te queramos ver fuera del asiento presidencial, de acuerdo, pero no queremos verte en la cárcel. Pero digo esto porque a lo largo de estos meses o semanas se ha puesto de manifiesto que, hombre, lo de que la ley es de obligado cumplimiento y que incumplirla puede ser prevaricar, pues yo creo que ya jurídicamente está muy discutido. O sea, hay opiniones de juristas por aquí a favor, por ahí en contra, tal. Y el informe ese, que no le has querido calificar de informe y que es cierto que lo titula como unas notas, yo creo, lo leí en su día, no lo tengo aquí, no lo recuerdo, creo concluir que lo que habría que haber hecho, y yo lo comparto, es, vale, hay esa norma, nosotros pagamos, porque aquí no se aprueba ninguna ley que contradiga. Es cierto que esto, es cierto que ahora en el Parlamento posiblemente se haya liado. Es verdad que se aprobó un complemento transitorio de garantía que automáticamente el señor Escudero, digo como representante del gobierno, lo va a recurrir al Constitucional, que el Constitucional, con su independencia judicial que antes proclamábamos, automáticamente lo va a suspender y bueno, seguramente en eso hay que reconocer que se va a quedar en agua de borrajas. Si aquí, en vez de dar tanta vuelta y en vez de haber hecho de esto una bandera de los grupos contra el gobierno que tampoco quiere, que el gobierno apuesta por suprimirla, vamos a ser serios, tal, si hubiera seguido la tónica de decir, bueno, vale, hay que no pagarla, bien, el juego que se ha hecho, y no soy yo el que tengo que defender o que reconocer, sino, oye, a lo que está bien hecho hay que aplaudir, el juego que se ha hecho en otros sitios, bueno, pues ya veremos, ya ver. Llega el día 18 o 21, se da la tecla y se paga. Y ahí no hay nada recurrible, o si hay algo recurrible, como algún otro jurista, no sé si lo dice Izu o si no lo he comentado con alguna persona, ya el recurso no es al Constitucional, es al contencioso administrativo, ya se verá cuando se recurre, ya no es un acto de legislativo, y en eso hay que reconocer. No ha habido, yo creo que en el fondo, unos y otros no hemos puesto, y ahora me incluyo asumiendo lo que nos pueda tocar, no hemos puesto los medios suficientes. Porque de verdad, si se hubiera pagado la extra, claro, después de la ley del Parlamento, que si no está publicada, pues a lo mejor te servía de excusa, pero hasta que se publique, perfectamente se podría haber pagado la extra en base a que el Estatuto Personal dice lo que dice. Yo ya no me atrevo a hablar de 14 pagas porque yo creo que se habla de 2 ordinarias, o sea, 12 ordinarias y 2 extraordinarias, porque es que me da lo mismo, porque al final es una rebaja de salario en definitiva, y aquí lo que hay, si no hay una obligación del Estatuto, yo aplico lo que hay. Y como ya hay una discusión jurídica, no tengo ningún riesgo penal. Con lo cual, pues bueno, habrá que reconocer que seguramente lo que va a tener que operar es el adelantamiento de la paga. La pregunta es, que no sé si la ha respondido, es si se va a adelantar o no se va a adelantar, o se va a estar simplemente a lo que la norma mande o a lo que se vaya viendo que se hace en otros sitios. Eso en cualquier caso. Yo voy a contestar. Sí. Que me respondas. No me ha gustado mucho el sonsonete con lo que has dicho, que esto está firmado por Miguel Izu. Sí, está firmado por Miguel Izu. Tiene su fundamento jurídico, ya sé que ideológicamente no estáis muy a la par, ¿vale? Pero bueno, decirlo como lo has dicho. No, lo he dicho con toda la intención. No, Eso. Bueno, no, tío, es que vinculaciones políticas, habiendo sido concejal, etcétera, y que luego esté. Ya, pero yo no soy un vocal del tribunal administrativo. Yo puedo ser abogado. Y yo en mi trabajo, es decir, vendré al cliente, le contaré lo que hay y ya está. Pero claro, yo que he sido, si yo mañana resulta que soy vocal del Tribunal Administrativo de Navarra y no comparto ciertos criterios políticos y a mí me llegan resoluciones o asuntos de recursos con resoluciones que llevan a cabo ayuntamientos, pues hombre, yo no voy a decir que lo hago mal, pero bueno, pues se puede tener cierta creencia. La verdad es que el Tribunal Constitucional no sé que esté lleno de rojos peligrosos, Vamos, me temo que no. Hombre, hasta la fecha creo que sí. Que no, Hasta la fecha, no sé. Bien, Dado
todo que no sea todo el patronato de cultura y que estamos en la fecha que estamos, va a salir la cabalgata de Reyes y Sí. Pues, a ver, si queréis os adelanto, pero estas cosas tienen cierto misterio. Aprovechando que los niños lo cuento. Bueno, aparentemente no hay niños. Quiero advertir al señor alcalde, si me permite, que no hay niños, pero como parece ser que este niño se va a colgar en la boda, que cojo porque... Bien, no sabemos si lo sé. Hay mucho... Lo que dentro de ese papel es que para los niños corporativos y el alcalde es verdad. Sí va a haber la de Reyes y además va a ir con un formato distinto al de años anteriores. Se va a recibir a la comitiva real en el puente medieval de Burlada. ¿Se sabe de dónde viene? De Oriente. De los muros de Oriente. De los muros de Oriente. Se va a volver un poco a fórmulas anteriores, posiblemente caballos, y bueno, sí que no voy a desvelar la hay un grupo importante de personas que están trabajando en ella. Igual que la extra. Y además, Igual que la extra. No va a desvelar nada. está dando el apoyo que piden en materia de servicio de obras, de vehículos. Es que me podría haber callado y no haber contestado, pero como sé que en la calle, en las calles de Burlada, no sé por qué razón se ha corrido el rumor de que no iba a haber cabalgata, bueno, pues así va a haber cabalgata. Me he quedado sorprendido porque siempre me transmitido a las personas, incluso me han dicho, me parece muy mal que no haya cabalgata. Pues me parece muy mal que me hayan mal informado. Sí. Bueno, para la secretaria, el día 10 metimos sobre el registro 2 preguntas. Se nos mandó un informe jurídico de una abogada, pero siguen sin responder. Entonces, las preguntas que metimos eran: ¿existe algún impedimento jurídico por el cual un grupo municipal o cualquier ciudadano no pueda tomar imágenes o grabar íntegramente la sesión de un pleno municipal? La segunda era: ¿tiene el alcalde competencia alguna para impedir la toma de imágenes o la grabación integral de las sesiones de los plenos municipales? Sí que hemos recibido el informe jurídico, pero siguen sin responder a esas 2 preguntas que te planteábamos. Entonces, exigimos que nos dé respuesta a las mismas. Yo entiendo que en el informe está claro. A la segunda te contesto yo, sí tiene competencia de radio. Otra cosa es que si cometen un acto que entendéis que es arbitrario, se pueda recurrir o sí que tiene competencia. La labor de, en algunos manuales se puede hablar hasta de la labor de policía. Antes hablamos de estado de policía y eso, pero la labor de control del orden público dentro de este salón la tiene el presidente de la corporación. De todas maneras, solicitamos las preguntas a la secretaria que pensamos que es quien nos tiene que responder y, bueno, bajo nuestro punto de vista, las 2 preguntas no se respondían en el informe jurídico y la segunda no se ha respondido al alcalde, pero la primera, que seguimos pensando que la respuesta debería ser de la secretaria, no del alcalde. Pues dentro del te lo digo porque creo que es un tema que no genera ninguna discusión, lo de la segunda pregunta. O sea, es como lo de quitar el turno de palabra a un miembro de la corporación, etc. Dentro de las competencias que tiene la alcaldía. Y yo
la secretaria dirá. Yo la verdad es que no he leído lo que se ha remitido, pero no sé por qué entendéis que no está aclarado. Porque es que entendéis que no está aclarado, pero no. Está claro, se regula exhaustivamente que el derecho a la información existe y que el derecho a la grabación también existe, pero lo que se hace es conjugar ambos derechos: el derecho a la ley orgánica de protección de datos y el derecho a la información pública y al derecho a que se grabe. Entonces, lo que ha hecho el alcalde con el tema, que es quien tiene la autoridad en este salón de plenos, es decirle: no voy a negar, no voy a cuestionar que existe ese derecho a la información y ese derecho a la grabación, pero señores, lo que yo voy a hacer es, para garantizar ambos derechos, lo voy a hacer de esta manera. Con lo cual, ustedes quieren que ese derecho a la información y que se grabe, inmediatamente lo vamos a hacer, pero evitando que haya problemas en que una grabación, cuando no esté sometida a la ley de protección de datos y no se haya dado de alta el fichero, que es propio que debe estar dado de alta, pues realmente nos crea una serie de problemas, porque si realmente alguien cuestiona y se siente lesionado, quien va a ir directamente al alcalde. Entonces, está claro que existe ese derecho, y lo que hace el ayuntamiento, lo que ha hecho el alcalde, es retomar o recoger ese derecho que vosotros aducís, y lo que está intentando es conjugarlo con todas las demás garantías y derechos de las personas que asisten al pleno. ¿Que es un poco farragoso? Sí, porque la protección de datos trae consigo eso, pero para mí lo contesta claramente. El alcalde no ha negado en ningún momento que no exista ese derecho. Lo que ha hecho es añadir un plus: garantizar que ese mismo derecho no lesione otros derechos de los que participan en el pleno. No más. Yo siento que a lo mejor ha sido muy exhaustivo y muy técnico, pero es que la protección de datos está así. Yo echarle mucho reo a Juan Carlos, perdona que le dé, porque no se puede ser juez y parte. Nosotros hacemos las preguntas a la persona que está sentada en este pleno para resolver las preguntas. Lo que no se puede hacer es, lógicamente, por supuesto que el señor alcalde, cuando prohíbe hacer una cosa, él se basa, ya creemos que se basa en una jurisprudencia. Lo que le estamos preguntando a la secretaria, a ver si lo que hizo el alcalde es correcto o no es correcto. Entonces, Juan Carlos, por favor, no seas juez y parte. O sea, estás jugando en casa y tú eres el árbitro. No. Tú has hecho una actuación y lo que se ha hecho es preguntarle a la señora secretaria qué es para lo que se está. Entonces, por favor, yo te rogaría, que yo ya sé que sabes mucho, pero le estamos preguntando a la señora secretaria. O sea, porque si no estás adoptando un papel ventajoso. Cosa, y lo estás haciendo, me imagino que sin ninguna, pero desde luego estás adoptando un papel ventajoso que no te corresponde adoptar. Tienes razón en que quizás no tenía que haber sido yo el que ha contestado a la segunda pregunta. Pero claro, como he dicho antes, me parecía una obviedad. Y en ese sentido, aparte, los robos y preguntas son al alcalde. Los robos y preguntas son al alcalde, no es a nadie más. Rogamos una pregunta al alcalde y transmitimos a la persona que está aquí para solucionar estas cosas. Bien, lo que te planteo es que miraré el informe que se ha contestado, y si yo entiendo que se contesta, pues así lo trataremos. Si hay que aclarar con los temas, pero vamos. Pues sí. Ramón. Ya no, pues empezar. Yo te voy a hablar con eso es, antes de levantar la sesión, yo lo que quiero es desearos para el 2013 las mejores lecturas posibles.